Es un privilegio para mí poder dirigirme hacia usted que nos sigue en las redes sociales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este momento queremos orar antes de compartir la palabra del Señor. Querido Padre, gracias por ser un Dios muy cuidadoso de cada uno de nosotros, cuidar de nuestra familia. Gracias porque a pesar de esta epidemia que ha azotado este país y a nivel del mundo, tú sigues en la dirección de cada uno de nosotros en esta tierra hondureña. Cuídanos, Señor, y que el poder tuyo pueda ayudarnos para poder salir de esta crisis. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora quiero hablarles un tema muy fundamental y el tema lo hemos titulado Salir de la cueva, la buena voluntad de Dios. El salmista David hace énfasis en este tema que yo quiero hablar esta hora, pero para que podamos tener bien claro qué es una cueva. En lo más común, una cueva se forma por la disolución de la roca caliza por parte del agua ligeramente ácida, así que una cueva podríamos llamar como una caverna, o sea, meternos como en un subterráneo. David, por el asunto de la persecución del rey Saúl, David tuvo que huir, casi toda la vida pasó huyendo del rey Saúl. Y en ese caso David buscó una forma más práctica de poder estar seguro y buscó una cueva, o sea, una caverna. La palabra del Señor en el capítulo 22 de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 dice: Yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice la Biblia, vinieron ahí a él. O sea que David se esconde en la cueva. Y cuando los hermanos de David y la casa de sus padres se dan cuenta, entonces vienen también a refugiarse en la cueva con David para poder protegerlo a David, para poder estar con él. Y el versículo 2 dice: Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínese usted, por ejemplo, el tipo de personas que acompañaron a David, que vinieron a hacerle compañía a David en la cueva. Fueron la casa de sus padres, o sea, su mamá, su papá, sus hermanos, pero también dice la Biblia que vinieron afligidos, vinieron personas que estaban endeudadas, vinieron personas que se hallaban en amargura de espíritu. Pero a pesar que David estaba en esa circunstancia, David formó un gran ejército con ese tipo de personas. Mira, algo ilógico, y para usted podría también ser ilógico de que formar un ejército con un tipo de persona de esta capacidad. Pero para Dios no hay nada imposible. Estamos refugiados en nuestra casa, podríamos llamarlo como una caverna también nuestras casas, pero lo impresionante es que Dios está con nosotros y que estamos rodeados también con nuestra familia y que Dios puede sacarnos adelante a pesar de esta crisis que nosotros estamos pasando. Y yo quiero enfocar 5 principios fundamentales para poder nosotros mantenernos seguros en nuestra casa. Podemos llamarlo simbólicamente en nuestra cueva, en nuestra caverna. Y en el capítulo 133 de los Salmos dice así: Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que David dice que es bueno. O sea, en casa lo hemos pasado muy bien, en casa hemos disfrutado la familia, en casa hemos sentido la presencia de Dios, hemos orado, hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estado en comunión con Dios, hemos ayunado, hemos tratado de poder mantener la unidad con Dios para poder mantener esa seguridad que Dios anhela en nosotros para poder no estar atemorizados en esta crisis, sino estar con la seguridad de que Dios está con nosotros. El versículo 2 dice: Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire usted qué importante, qué importante. Quizás no estamos en nuestros templos, pero estamos en nuestras casas. Y la Biblia dice que es bueno estar con la familia. Hemos disfrutado la compañía con Dios en esta jornada que hemos atravesado cada uno de nosotros. Pero lo más impresionante también de la Escritura dice que Dios envía ahí bendición y vida eterna. Dios nos ha bendecido de una y de otra forma. Quizás tú no tenías que comer y llegó a alguien que llegó para poder compartir alimento contigo. Esa es una bendición. También la bendición que tenemos es que contamos con la presencia de Dios en nuestra familia. La bendición también que tenemos que poder encontrar a Dios a través de la Escritura. Entonces, a través de la Escritura tenemos la bendición de poder recibir vida eterna. Y creo que es un momento para poder reflexionar en esta cuarentena, que no solamente Dios quiere que estemos con la familia, no solamente Dios quiere que podamos divertirnos con diferentes cosas, Dios quiere también que podamos atesorar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros tenemos vida eterna. Y el segundo punto, en la cueva hay también unidad, y eso es lo que dice en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Imagínese usted, por ejemplo, cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban ellos ahí reunidos, todos los que estaban ahí integrando ese momento tan bonito, que estaban reunidos ahí, estaban en el aposento alto. Pero mire qué impresionante, dice que estaban todos unánimes juntos, así como estamos nosotros. El versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense usted qué impresionante. Estaban juntos. Y al estar juntos, entonces pasó algo sobrenatural, que dice que la casa fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y nuestra casa, no hay duda que el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Si quizás muchas personas están atemorizadas, están muy atemorizadas, pero ¿qué hace falta? Hace falta la unidad en Dios. Hace falta de que podamos dar un espacio para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, convencer nuestras vidas. Y el versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hablan lengua, está hablando de idioma, o sea que también hubo la bendición de poder recibir diferentes tipos de idiomas para poder comprender la palabra del Señor. Entonces ya vimos en esta hora de que lo importante nosotros, por ejemplo, de estar en nuestras casas. En la cueva hay inspiración, dijo el salmista David. Número 2, según también Hechos de los Apóstoles, en la cueva hay ¿qué? Unidad. Y como dije al principio, parece algo ilógico, pero estamos como en una cueva. Nuestra casa se ha convertido en una caverna para poder estar en familia. Y número 3, en la cueva se experimenta el poder de Dios. Porque los discípulos, cuando estaban en el aposento, todas esas personas que estaban en el aposento, recibieron el poder de Dios, recibieron el poder del Espíritu Santo. Por eso, Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Isaías, 61, de Isaías, en el versículo 1 dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura ¿de qué? De la cárcel. Ayer estaba hablando con un pastor que está jubilado vía telefónica y él me decía que estamos en cárcel. En nuestros hogares se han convertido, dice, en una cárcel. Dice él que no necesitamos estar en una cárcel literalmente, pero él dice: estoy en cárcel, pastor, me dice, y tú también estás en la cárcel. Pero qué impresionante, la esperanza que nosotros tenemos es que en cualquier momento, un día Dios va a poner un alto a esta epidemia y vamos a poder salir con libertad.
para poder hacer nuestras actividades que estamos acostumbrados. Quizás muchos no queremos estar en casa, estamos como presos, pero el Señor va a dar la libertad a cada uno de nosotros cuando le ponga límite, cuando pueda erradicar esta epidemia y así tener una vida normal. Y ese también proféticamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo, a publicar, dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Consolarlo. Quizás usted, un ser querido, se ha infectado con el COVID-19, quizás usted está atemorizado porque puede contagiarse, pero el Señor ha prometido consolarnos para que el temor no nos pueda invadir a cada uno de nosotros. Y número 4 la encontramos también ahí en el capítulo del Salmo 46, que dice que Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que el cuarto paso es que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Se ha imaginado usted cuando hay un accidente? Lo primero que buscamos son los medios socorristas. Llamamos a los bomberos, llamamos a la Cruz Roja, y me impresiona ver esas ambulancias, a veces cómo suenan la sirena para que podamos nosotros apartarnos cuando vamos en un vehículo, para darle así acceso de que puedan circular y que no haya ningún estorbo para poder auxiliar a esa persona que está herida, o a esa persona que sufrió algún accidente, o a esa persona que está enferma. Así que el salmista David dice que Dios también es un medio socorrista, porque Dios dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, querido hermano y querido amigo que tú me escuchas, Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere que tú puedas confiar en Él. Hay una cita que yo quiero compartir con usted en este momento, que esa cita nos ayuda, está en el comentario bíblico. Dice así: la gran obra de Cristo en la tierra era la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Después de ser ungido, Cristo fue de un lugar en lugar predicando su mensaje de perdón y aceptación de parte de Dios. Así que el Señor fue de lugar en lugar predicando el evangelio del reino para poder perdonar a los pecadores, poder darles libertad a los pecadores. Yo creo que es un momento para poder reflexionar en esta cuarentena, de poder reconciliarnos con Dios si nos hemos apartado. Y número 2, también es una buena oportunidad para poder aceptar a Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida. Este es el momento. Usted debe de aprovechar esta cuarentena para poder entregar su vida a Cristo Jesús con todo y su familia. En el capítulo 5 y el versículo 3 de San Mateo también nosotros vemos algo impresionante ahí, que el mensaje de Cristo era para los pobres y los abatidos ¿de qué? De espíritu. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta bienaventuranza se aplica para nosotros, porque quizás usted tiene que comer, pero está necesitado de la ayuda de Dios. Está necesitada del perdón, está necesitada o necesitado de la salvación. Es el momento para que nosotros podamos venir a Cristo. Jesús vino para aliviar el sufrimiento de los que están tristes y fatigados por su carga de pecado. Cristo es el gran médico que vino a sanar los corazones y las almas de los hombres. Así que yo te invito, y quiero terminar en esta noche con el último paso. Dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, dice así: y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor, y se fue y asentó junto al arroyo de Querí, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía, dice, del arroyo. Imagínense qué impresionante. El último paso es que en la cueva Dios nos sustenta de una y de otra forma. Imagínense que Elías, huyendo de Acab y de esta reina malvada que dice la Biblia de Jezabel,
Dios lo envió a que pudiera esconderse en un arroyo. En otras palabras, en una cueva también. Pero hay algo impresionante. Dios sustentó a Elías. Unos cuervos traían pan y carne para alimentar a Elías. Así que Elías solamente salía a comer y los cuervos eran sus servidores. ¿Qué quiero decirte en este momento? Quiero culminar con este asunto. Lo que quiero decirte es que la palabra de Dios tiene solución para nosotros. Lo único que tú y yo necesitamos es confiar en Dios. Yo te invito para que tú recibas a Cristo como el único Salvador de tu vida. Y ahí que estás en tu casa, como dije al principio, simbólicamente en una caverna, en una cueva. Pero ahí en tu casa Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere que puedas desarrollar una unidad ahí con tu familia. Dios quiere también, ahí donde estás tú, que Dios quiere que ese lugar, esa casa donde estás tú, se convierta en un lugar de adoración para Dios. Que Dios te bendiga y que este mensaje sea de mucha bendición, de mucha restauración y de mucha fortaleza en estos momentos que estamos pasando. Bendiciones.